CEDEMAC. Hoy tengo el agrado de continuar con el evento académico Seminario Internacional de Derecho Penal, el cual está siendo organizado por CEDEMAC, Centro de Especialización en Derecho. Tenemos el honor de tener a la doctora Ana Lucía Molina Narváez, quien es abogada litigante, defensora pública, miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, abogada de la Universidad de Medellín, Colombia, especialista en Derecho Penal con una maestría en la misma área, y docente de Derecho Penal, la cual nos va a ilustrar sobre el tema dignidad humana como límite del poder punitivo. La temática del evento será la siguiente. Luego de la exposición brindada por la doctora, se proseguirá a responder sus preguntas. Con esto, se le pide que apaguen sus audios. Le doy una cordial bienvenida de parte de todo el grupo de CEDEMAC a la doctora. Prosiga con su exposición, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Lucía Molina Narváez y sea lo primero agradecerle al Instituto CEDEMAC por haberme hecho extensiva esta invitación a través del doctor Luis Martínez, por la cual los estoy acompañando el día de hoy. Voy a proceder a compartirles mi pantalla, una presentación para que podamos dar inicio a nuestra charla. Permítanme un segundo. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, como les decía, mi nombre es Ana Lucía Molina Narváez y el día de hoy vamos a abordar la temática de la dignidad humana como límite al poder punitivo del Estado. Este tema considero es muy interesante y muy bonito porque realmente es la dignidad humana uno de los pilares esenciales de nuestra dogmática penal que se constituye precisamente en uno de esos límites a ese ius puniendi estatal, lo cual hace que del concepto de dignidad humana deriven ciertas consecuencias en el ámbito penal. Para abordar esta temática, emplearemos la siguiente metodología. Esta estructura basaremos en 4 fases. La primera de estas fases, en la que hablaremos un poco acerca de una conceptualización de la dignidad humana, hablaremos de dónde nace ese concepto de dignidad humana, cuáles son las dimensiones de la dignidad. En un segundo momento hablaremos de un marco normativo internacional que consagra precisamente todas esas normas que nos hablan de forma positiva de la dignidad humana y adicional a ello, cómo esa norma internacional la hemos incorporado en nuestra normativa interna, normativa de Colombia y normativa de Perú. Luego de ello pasaremos a hablar un poco de la dignidad humana propiamente en el derecho penal. Y en este sentido nos referiremos entonces a la pena concretamente y algunos efectos que hemos podido observar en ciertos ámbitos como la parte penitenciaria, el hacinamiento carcelario concretamente. Y finalmente dejaremos algunas conclusiones que más que conclusiones son una especie de reflexiones que les quiero plantear para generar algunas inquietudes en ustedes. Pasamos entonces a abordar el primero de los aspectos ya anunciados. Vamos a hablar un poco de la conceptualización. ¿Qué es la dignidad humana? Y para ello vamos a tomar como punto de partida una noción de Estado derivada de esos filósofos conductualistas como Thomas Hobbes, como John Locke, como Rousseau, que nos hablan precisamente de que el Estado es ese producto de un contrato social realizado por varios conciudadanos o por varias personas que realmente otorgan sus derechos a cambio de una protección de los mismos. En ese sentido vemos cómo entonces el Estado nace del ser humano y es precisamente el hombre el eje o el fundamento que da legitimidad a esos núcleos o esas formas de Estado. Pero no solamente nos quedamos en que el ser humano le da legitimidad al Estado, sino que el Estado mismo, a través de unas cartas de derechos, lo que ha hecho es proteger a ese hombre de manera principal en todos sus derechos inherentes, los cuales tiene por la sola calidad de haber nacido de la especie humana.
Esto finalmente lo podemos derivar en dos garantías de la dignidad humana. La primera es la garantía positiva y la segunda una garantía negativa. Cuando hablamos de garantía negativa otorgada por la dignidad humana, nos referimos a esas prohibiciones que tiene el Estado concretamente respecto al individuo. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado ejerciendo su poder sobre los individuos que hacen parte del mismo? Y encontramos entonces proscripciones como, por ejemplo, que no se puede instrumentalizar al hombre, que no se pueden realizar actos crueles e inhumanos en contra del hombre. Luego tenemos una garantía positiva, que es lo relativo a todos los derechos que se deben concretar o que se le deben salvaguardar a los conciudadanos para efectos de que puedan tener una existencia digna. Y en ese orden de ideas tenemos entonces que se requiere para una existencia digna, por ejemplo, un acceso a la salud, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna. En Colombia tenemos un derecho muy lindo que hace parte de nuestro régimen constitucional y es el mínimo vital, que es precisamente esa confluencia de todos esos escenarios requeridos para que se pueda establecer que el hombre tiene una vida digna. Pero si vamos un poquito más allá y queremos definir la dignidad humana, el concepto real de dignidad humana, considero que no es otro sino Immanuel Kant quien nos trae una máxima muy importante que nos puede dar o dotar de se desconectó la charla. Hola, ¿me escuchan? Sí, Se doctora, lo desconectó, doctora. escuchamos. ¿Desconectó? Sí, recién le logramos escuchar. ¿En qué parte quedamos? Ujú. Vengan, voy, pero ¿pueden ver mi pantalla o no? Ahora No, ya doctora. ¿No? no Bueno, le observamos a usted. bueno, voy a compartirles mi pantalla nuevamente y me confirman, por favor, qué pena. Ya. En ese Ahora ya, momento doctora, de la sí, no se conversación. preocupe. Bueno, entonces retomemos brevemente esta parte en la que estábamos hablando de la conceptualización de la dignidad humana. Dijimos entonces, mm, permítanme un minutico. Dijimos entonces que la dignidad humana nace de ese concepto de Estado fundado en el ser humano, que nos brinda dos garantías, una positiva y una negativa. ¿Me confirman esa parte si la alcanzamos a hablar? Y luego pasamos a hablar de Immanuel Kant. Pasamos a hablar entonces de Immanuel Kant con su imperativo categórico en el que nos decía el hombre es un fin en sí mismo y nos deriva esa dignidad humana de la capacidad de razonar del hombre, de la capacidad de escoger cada una de sus conductas previendo el efecto que ellas pueden tener. Concretamente, esa dignidad humana va a tener dos dimensiones que más adelante van a ser importantes porque nos van a generar consecuencias en el derecho penal propiamente, y son la autonomía moral y la indemnidad personal. Entendida la primera de ellas como la capacidad de autodeterminación del hombre, esa capacidad o ese libre albedrío que le permite escoger cada una de las conductas previendo el resultado, porque pues este ser humano está dotado de razón. Y en segundo lugar, la indemnidad personal, que va más ligada a esa parte física o esa integridad personal del hombre. Y en ese sentido nos prohíbe que los estados instrumentalicen al hombre. Teniendo esta primera fase o este primer punto de partida de conceptualización, vamos a pasar a hablar entonces en sede de esa integración normativa, primero del marco internacional. ¿Cuál es el marco internacional de protección de la dignidad humana?
Tenemos por un lado que en la Conferencia de San Francisco de 1945, tenemos que se reafirmó o se buscó reafirmar la fe en los derechos del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Luego de ello, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948, tenemos el primer texto que nos reconoce un alcance universal de la dignidad humana. Y en ese sentido, tenemos que entonces la dignidad como valor intrínseco de la persona tiene una connotación global. Es decir, no importa la raza, no importa la región de la que provenga la persona, no importa su credo, todo ser humano es digno. Y más aún en el escenario del derecho penal, pues no importa que haya realmente ejecutado conductas contrarias a derecho. Eso no quita la esencia misma del hombre, que es su carácter de digno. En tercer lugar, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 1 nos habla precisamente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón. Miren qué bonito cómo esa Declaración Universal de Derechos Humanos ya me empieza a conectar el tema de la dignidad humana con esa capacidad de razonar del hombre. Ello derivado del análisis que acabamos de hacer hace un minuto de esa filosofía kantiana. Luego tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11.1, también un reconocimiento a la dignidad humana como un valor intrínseco del ser humano. Pero entonces nuestros estados no se quedan con esa normativa, sino que la normativa internacional hay que incorporarla a esa normativa doméstica. Y tengo aquí un breve análisis de Colombia y Perú, quienes a través de sus cartas políticas, de sus constituciones políticas, han buscado integrar ese marco internacional a la normativa nacional. En Colombia, nuestra Constitución Política de 1991, en el artículo 93, nos trae ese principio de integración de los tratados y convenios internacionales que versen sobre derechos humanos. Y no solamente los trae a la normativa nacional, sino que además nuestra Constitución reconoce el carácter prevalente de esos tratados de derechos humanos sobre la normativa nacional. Si recordamos un poco esa figura de la pirámide kelseniana, tendríamos entonces en la cúspide de esa pirámide a los tratados que versan sobre derechos humanos. En la normativa peruana tenemos que en el artículo 55 y siguientes también se habla de la integración de tratados celebrados por el Estado peruano a la normativa del derecho nacional de Perú. En ese orden de ideas, aunque el artículo 55, y pues me corregirán ustedes obviamente, no tiene un contenido claro acerca de la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ello se deriva de la misma esencia de esos tratados. Pues si son los tratados, convenios que realizan nuestras naciones, tienen un criterio orientador para la normativa nacional. Y en ese orden de ideas, nuestros legisladores no podrían ostentar esa capacidad de configuración legislativa de forma contraria a esos pactos o a esos convenios que de manera previa ya han trazado nuestras naciones junto con otras celebrando tratados internacionales. Pero no solamente nos quedamos en esa parte de integración, sino que además nuestras normativas internas consagran a la dignidad humana como un derecho que forma parte de la esencia del modelo de Estado que tenemos. En Colombia, el artículo 1 de nuestra Constitución, además de decirnos que Colombia es un Estado social de derecho, también nos dice, está fundado en el respeto de la dignidad humana. En igual sentido, en Perú, el artículo 1 nos habla de esa Constitución que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Ello nos trae una consecuencia normativa también, y es que cualquier legislación interna que procure o que vaya en contra de ese factor, de ese derecho a la dignidad humana, pues será ineludiblemente será inconstitucional y no podrá ser aprobada. Tenemos entonces que de esta manera se ha integrado a la normativa nacional todo ese parámetro de la dignidad humana. Y pasamos entonces ya en sede de normativa nacional a observar la dignidad humana en el derecho penal. Si recuerdan, hace unos minutos cuando analizamos un poco el tema de Immanuel Kant y las derivaciones o las dimensiones de la dignidad humana en su imperativo categórico, pues dijimos que habían dos dimensiones importantes, la autonomía ética y la indemnidad personal.
Pues es precisamente cada una de estas dimensiones las que tiene unas consecuencias concretas en el derecho penal. Por un lado tenemos entonces la autonomía ética. Y cuando hablamos de autonomía ética, reitero, nos referimos a esa capacidad de racionalizar y de ser libre en las decisiones que se tomen, en las conductas que se ejecuten. Miren algo, y es que el derecho penal no prohíbe expresamente conductas. El derecho penal lo que hace es sancionar a un individuo cuando lleva a cabo una conducta que vulnera un derecho de un tercero. Pero el derecho penal no te puede decir, no mates. No, el derecho penal te dice, si usted mata, tendrá una pena de 13 a 23 años, de 20 a 40 años, dependiendo de la legislación. La autonomía ética tiene dos consecuencias concretas en nuestras legislaciones. La primera es que se prohíben las medidas perfeccionistas. Se prohíben medidas en nuestra normativa que sean encaminadas a promover o a instaurar un modelo de vida relacionado como adecuado. Se prohíben ese tipo de medidas. Les traigo un ejemplo. En la legislación colombiana se habló en algún momento de controlar la mendicidad a través de la posibilidad de la policía, básicamente de retirar al individuo que estuviera ejerciendo esas actividades de mendicidad y llevarlo a un hospital. Pues bien, esas medidas son contrarias a esa libertad que tiene el individuo de autodeterminarse y de decidir cómo encamina cada uno de sus actos. En ese ejemplo que les doy, esa normativa fue demandada y realmente llegó a la Corte Constitucional con fundamento en que obviamente era contraria a la dignidad humana porque imponía un modelo de vida, y la Corte Constitucional la declaró inexequible, esa ley o esa normativa de mendicidad. Nos dijo básicamente, si una persona decide, si eso es algo que se pueda decidir, ejercer la mendicidad como un modelo de vida, pues es su decisión y es libre. Y nosotros no podemos como Estado imponerle a un ser humano el modo correcto de vivir, de acuerdo a parámetros morales o de acuerdo a parámetros de lo que es mejor o peor visto. La segunda consecuencia concreta que tiene la autonomía ética es referida a la punición de las conductas y no de las ideas. Esto concretamente lo vemos reflejado en uno de los principios que nos rige esa dogmática penal y es el principio del acto. Nuestro derecho penal lo que hace es condenar o judicializar o procesar conductas que se exteriorizan, actos exteriores del hombre, no ideas, no intenciones, no deseos. Más de una vez muchos de nosotros hemos tenido la intención, no digo de matar, pero quizás de tener un altercado y lesionar a alguien. Pero si ello no se exterioriza, si no se ejecuta realmente una conducta que tenga una consecuencia en el bien jurídico del otro, pues esa conducta no es punible, no es posible punir esas ideas. Y el principio del acto concretamente nos lleva entonces a una consecuencia práctica bien linda, y es que no se puede adoptar un derecho penal de autor que persiga al ser humano por sus características físicas, por su modo de vivir o por ciertas conductas previas. Lo que se lleva a cabo, lo que se debe judicializar en cada proceso penal es únicamente la conducta constitutiva de esa investigación. Tenemos una segunda dimensión y es la indemnidad personal, que como lo habíamos anticipado se refiere a la parte de la integridad física del ser humano, la imposibilidad de utilizar el cuerpo humano como un objeto. En ese orden de ideas también tenemos, a través de la indemnidad personal, dos consecuencias esenciales en nuestro derecho penal. La primera es que se prohíbe en nuestros estados las penas ejemplarizantes. Y la segunda, que se prohíbe utilizar al hombre como medio de prueba. Respecto a la primera, les traigo un ejemplo de un caso de connotación nacional que ocurrió en Colombia hace poco, y fue el referido a un escenario en el que una niña de escasos 12 a 13 años, miembro de una comunidad indígena en Vera Chamí, que vive en una región ciertamente rural del país, es enviada por su familia, por su hermana, a recolectar unas guayabas. En el momento en el que la niña va a recolectar las guayabas, se enfrenta a 6 militares obviamente adscritos al Ejército Nacional.
Estos 6 militares proceden a acceder carnalmente a la niña, quien aparece 2 días después en la comunidad, es encontrada por su familia en condiciones humillantes, degradantes. Este caso evidentemente se hizo de connotación nacional, todos conocimos de él y nos solidarizamos con esa indignación o con ese dolor de las víctimas. Pero no obstante ello, pudimos observar un discurso de uno de los mandatarios más importantes de nuestra nación, en el cual este personaje habló particularmente de imponer penas ejemplarizantes a cada uno de los intervinientes en esa conducta punible, a cada uno de los partícipes de esa conducta punible, y señaló inclusive que se podía aplicar en ese caso una cadena perpetua en caso de que fuera necesario para demostrarles que esa conducta no se permitía en nuestro país. Cabe resaltar que en Colombia la prisión perpetua no está reglamentada, no tenemos una ley en este momento que nos diga en qué casos procede o no la prisión perpetua, pero hay un acto legislativo en curso. Entonces, básicamente las palabras fueron: si tenemos que inaugurar la prisión perpetua, lo hacemos. Esto es un ejemplo de un discurso contrario a todo lo que hemos visto, contrario a esa dignidad humana, porque en este caso se estaría empleando a estos 6 sujetos, a estas 6 personas, como medios para infundir una amenaza en el resto de la comunidad, como medio y no como fin último, sino como medio para mandar un mensaje a la sociedad. Y es precisamente esto lo que proscribe la dignidad humana. El segundo o la segunda de las consecuencias nos habla de la prohibición de utilizar al hombre como medio de prueba. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo va a haber una prohibición sobre esto si es que nosotros normalmente en un proceso penal vemos pruebas de ADN, podemos ver inclusive pruebas de alcoholemia, podemos ver cotejos de voz? Entonces constantemente se está empleando al hombre como un medio de prueba. Sí, pero en los casos en los que el mismo hombre desee prestar su autorización para que se empleen ciertos cotejos, pero no cuando el hombre decide no emplear su cuerpo para ello. Supongamos que en ese caso del acceso carnal se requiriera una prueba de ADN del fluido seminal de los partícipes de esa conducta. ¿De qué manera podríamos acceder a esa prueba, a ese elemento, si ellos no nos brindan su autorización? Inevitablemente sería una conducta completamente indigna y vulneratoria de sus derechos humanos, y es por ello que la dignidad humana proscribe ese tipo de mecanismos que utilizan al hombre como un medio de prueba. Ello nos lleva también o nos deriva en unos principios. El primer principio es que el derecho penal debe ser empleado como la última ratio. El derecho penal únicamente debe procesar o debe punir las conductas más graves de las afectaciones más graves a los derechos fundamentales, a los bienes jurídicos. El concepto de bien jurídico es el objeto de protección del derecho penal. Y en un segundo lugar tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad entendida como que no se debe incidir en los derechos del hombre más allá de lo estrictamente necesario para garantizar el resarcimiento del derecho o la reparación de las víctimas. Tenemos entonces que también en el derecho penal vamos a tener una consecuencia muy importante en el factor ya punitivo. Cuando hablamos de la pena, entonces vamos a estudiar un poquito, hacer un breve recuento acerca de las funciones de la pena. Y para hablar de funciones de la pena tenemos 2 grupos tradicionales, las teorías absolutas y las teorías relativas. Las teorías absolutas nos hablan de una función retributiva de la pena. Estas teorías enarboladas... Todo es normal. ¿Hola? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos. Perfecto, qué pena. Lo que pasa es que escuché como una interferencia. Pero bueno, retomando entonces, teníamos que hay unas teorías absolutas y unas relativas. Las teorías absolutas están basadas en la retribución, en la función retributiva de la pena. ¿Cómo la pena significa pagar un mal con otro mal? Ello nos llevaría entonces a esa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y quizás surgen unas cuestiones a nivel de función retributiva, y es si un ciudadano termina con la vida de otro y hablamos de ojo por ojo, diente por diente, ¿cuál debiera ser la respuesta del Estado?
Pues en función retributiva tradicional, necesariamente la respuesta del Estado sería anular la vida de quien anuló la vida de otro conciudadano. Y en ese sentido, entonces, plantearíamos como cuestionamiento de qué deriva la legitimidad de esa potestad estatal para punir cuando el mismo Estado comete o lleva a cabo las conductas que está declarando reprochables, que está declarando ilegítimas. En un segundo escenario tenemos las teorías relativas de la pena y tenemos la prevención general y prevención especial. Prevención general, sabemos, referida al núcleo social, a la sociedad como tal. Y prevención especial dirigida al individuo infractor, aquel individuo que con su conducta infringe la norma, los derechos de otros o da cumplimiento a ese supuesto fáctico de la norma penal. En sede de prevención general tenemos la prevención general positiva y la prevención general negativa. Psicológica. Coloquialmente hablando, una amenaza al conglomerado social, porque precisamente a través de esas penas le decimos al ciudadano, si usted comete esta conducta, pues lo vamos a enviar a una cárcel y lo vamos a enviar tanto tiempo. Esta dimensión negativa yo creo que es quizás una de las que más han enarbolado nuestras jurisdicciones, pues lo que vemos en la normativa nacional es que las penas cada vez son más altas y lo que se busca constantemente es aumentar la pena para efectos de generar esa amenaza. Teoría que realmente a nivel social, a nivel jurídico, ya ha sido completamente deslegitimada porque realmente vemos que pese a que constantemente aumentan las penas, nuestras cárceles siguen completamente llenas y hacinadas de personas. Es decir, a través del aumento de la pena no vamos a prevenir de ninguna manera la comisión de conductas delictivas. Se tiene que atacar esa comisión de conductas desde el abordaje de otros problemas sociales con los que nace esa conducta delictiva. Por otro lado, tenemos entonces la prevención especial también en un aspecto positivo, unas teorías positivas y unas negativas. Hablándonos las positivas de esa resocialización del individuo. Y se dice entonces que con la pena lo que se busca es reinsertar al núcleo social, a ese individuo que ha actuado de forma contraria a las reglas sociales establecidas, afectando derechos de terceros. Y la dimensión negativa. La dimensión de prevención especial negativa nos habla de la neutralización del individuo, de la inocuización del individuo. Si esto lo concretamos en penas concretas, valga la redundancia, vamos a tener ejemplos ciertos como por ejemplo la prisión perpetua, podemos tener por ejemplo la pena de muerte, podemos tener el destierro. Son ejemplos de penas que realmente lo que hacen es neutralizar al individuo de manera permanente, sacarlo del núcleo social y evitar que con sus actuaciones vuelva a afectar derechos de terceros. Siguiendo la lógica inicial que planteamos, es decir, los conceptos base de dignidad humana, todas estas penas o todos estos discursos de este tipo de penalidades serían contrarios a la dignidad humana porque me limitan de manera constante, permanente a futuro, derechos fundamentales. Tenemos entonces que vamos a hacer un paralelo entre esas funciones de la pena ya propiamente adoptadas en la legislación colombiana, para traerles un ejemplo, con el actual hacinamiento carcelario, para ver si en esa sede de hacinamiento carcelario realmente es posible cumplir esas funciones que se tiene como funciones de la pena. Les cuento que Colombia, en la ley 599 de 2000, que es nuestro actual Código Penal, trae una figura denominada las teorías mixtas de la función de la pena. ¿Qué son las teorías mixtas de función de la pena? Son aquellas que me reúnen todo lo que acabamos de ver. No se queda ni con las absolutas ni con las especiales preventivas, sino que nos va ya un poco más allá y nos dice, bueno, tomemos lo que sea más adecuado de cada una de ellas. Y nos trae entonces el artículo cuarto,
que tenemos como primera función la prevención general. Cuando hablamos de prevención general, traída desde las nociones de prevención general positiva y negativa, más que todo negativa en Colombia, a través de la pena se busca generar una amenaza en la sociedad para que no cometa delitos. En un segundo momento nos dice, pero la función de la pena en Colombia también va a ser una retribución justa. Esta retribución justa no es desde ese concepto tradicional de ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino tenida como esa proporcionalidad estricta. Es decir, ¿de qué manera podemos limitar al mínimo los derechos de ese individuo delincuente para con ello salvaguardar los de la comunidad y salvaguardar los otros fines de la pena? Tenemos como otros fines adicionales o funciones de la pena, la prevención especial concretada en la reinserción social y evidentemente la protección al condenado. Todas nuestras legislaciones de la región que toman como partido, como punto de partida esa dignidad humana, siempre van a tener en la pena como finalidad esencial la resocialización del individuo. Eso es lo que buscan finalmente, volver a entregarle a la sociedad a una persona completamente rehabilitada. Pero si ello lo contrastamos con un poquito de realidad, vemos que nuestras cárceles en la región tienen un problema actual de hacinamiento. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que ese problema se debe a 4 factores esenciales. El primero de los factores son las políticas de tolerancia cero. Esas políticas que nacen realmente en Estados Unidos con ciertas actuaciones terroristas del 11 de septiembre, a través de las cuales empieza a generar un concepto de derecho penal expansionista, buscando limitar al máximo las garantías de los sospechosos o de los procesados. Tenemos entonces que eso nos lleva necesariamente a aumentar penas, a disminuir garantías y a generar penas del tipo prisiones perpetuas, por ejemplo. En un segundo momento tenemos el uso excesivo de la prisión preventiva, nos ha dicho la comisión también. Es que desde un principio, desde que se ha implementado como medida cautelar en los procesos penales la prisión preventiva, tenemos que la misma debe ser excepcional, nunca debe ser empleada como regla general. Pero nosotros tenemos una habilidad a través de nuestros órganos legislativos de adaptar la norma a la mayoría de casos posibles en los que puede proceder la prisión preventiva. Teniendo como ejemplo un caso en el que un ciudadano da muerte a su esposa, la que viene maltratando durante 10 años consecutivos a través de 10 disparos de arma de fuego en frente de sus 11 hijos menores de edad, pues bien, en el escenario de prisión preventiva nos diría el ente acusador. Eso es una conducta grave, gravísima, constituye un peligro para la comunidad, es un ciudadano que necesita tratamiento penitenciario. Y bueno, diríamos en principio puede ser necesaria esa medida, pero también tenemos el paralelo en el que un ciudadano que tiene un estado difícil económico en ese momento de pandemia, se acerca a un establecimiento de comercio con un implemento que parece un arma y lo utiliza para atemorizar a la cajera y le pide que le dé 40.000 pesos colombianos, que vienen siendo aproximadamente unos $10, 12 dólares aproximadamente. Y a través de eso también se puede llevar al escenario de prisión preventiva a través de un discurso expansionista señalando que la conducta también es muy grave, que pone en zozobra a la comunidad, que fue ante un establecimiento de comercio. Entonces miren cómo se puede adaptar el discurso y la normativa interna evitando que se cumpla ese principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. Y eso sin duda alguna nos ha llevado también a sumar otro granito de arena a ese hacinamiento carcelario. También nos ha dicho la comisión que como tercer criterio o tercer presupuesto de ese hacinamiento tenemos la falta de agilidad en los procesos penales. Y es que no hay que desconocer que en muchísimos casos se ha empleado la captura o la vinculación a un proceso penal para recién empezar una investigación. Es decir, en el afán de dar unos resultados ágiles, unos resultados rápidos, lo que se ha hecho es tener a un inocente, una persona a la que aún se le presume inocente, confinado a un establecimiento carcelario mientras el ente acusador
acusador o la fiscalía todavía se encuentra realizando actividades de investigación. Eso indudablemente nos hace más demorados los procesos penales y nos hace que esas personas que son en principio inocentes puedan estar 1 año, 2 años, 3 años en una prisión preventiva. Y finalmente nos dice la comisión, pues si ustedes van a seguir empleando esa prisión preventiva como desean, como regla general, si van a seguir con un derecho penal expansionista, si van a seguir con procesos penales lentos, pues por lo menos construyan más cárceles. A ustedes les hace falta infraestructura carcelaria para tener en condiciones dignas a las personas. Y es precisamente ese otro de los proyectos que cada estado debe buscar, la forma de adaptar espacios para que los ciudadanos pasen o cumplan esa pena en condiciones completamente dignas. Tenemos entonces que esas funciones de la pena las cotejamos con ese hacinamiento carcelario y nos preguntamos, ¿realmente se están cumpliendo esas funciones de la pena en nuestros establecimientos penitenciarios? ¿Realmente se está protegiendo o se está respetando la dignidad humana en esos establecimientos carcelarios? Pues realmente creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y les traigo a este escenario 2 fotografías actuales de un establecimiento que ni siquiera es un establecimiento carcelario en Colombia. Esto es una estación de policía, es decir, un sitio de paso, un sitio en el que según nuestra legislación un ciudadano no debe estar más de 36 horas. Pero aquí tenemos ciudadanos cobijados bajo prisión preventiva, ciudadanos cobijados ya bajo una pena, cumpliendo la pena, sin las condiciones mínimas de dignidad, sin el respeto mínimo de sus derechos. En estas condiciones es posible que se cumpla ese fin último de resocialización del hombre. Yo les dejo la inquietud, pero creo que en la respuesta coincidiremos absolutamente todos. Luego de ello, entonces, es importante recordar un poco esa protección internacional que tienen los privados de la libertad, la población privada de la libertad. Y tenemos en ese sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10, numeral primero, nos habla de que toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente, con el respeto debido a su dignidad humana. Y finalmente el numeral tercero, que nos habla de que la finalidad esencial que debe cubrir ese régimen penitenciario es precisamente la readaptación social de los penados. Tenemos también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, que nos habla en sus artículos 10 y 11 de que la educación que deben recibir cualquier tipo de funcionario que interactúe con población privada de la libertad debe ser una educación tendiente a que en ningún escenario ellos cometan o lleven a cabo conductas que sean atentatorias de la dignidad humana o que se encuadren en modelos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y como un derecho internacional de región, Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos el artículo 5.2 que nos dice que toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Aquí cabe recordar entonces algo, y es que precisamente la dignidad humana es un derecho que nace con el hombre y que no por el hecho de haber ejecutado una conducta contraria a derecho o que vulnere derechos de otros, se le va a anular esa condición de ser humano. Tenemos también en sede de normativa internacional los principios y buenas prácticas sobre protección de personas privadas de la libertad en las Américas. Tenemos varios principios que llaman mi atención y los quiero traer ante ustedes para recordar un poco estos derechos de las personas o de la población privada de la libertad. Y es el primero, por ejemplo, que nos hace alusión al principio de trato humano. Y nos dice que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con respeto irrestricto a su dignidad inherente. Nuevamente nos reitera esa condición digna por el solo hecho de haber nacido de la especie humana, que no es posible anularla a través de ninguna decisión estatal. También el principio 17, nos habla de las medidas contra el hacinamiento, y eso lo vemos reflejado en nuestros estados cuando realmente vemos cómo las tasas de ocupación de las celdas
son públicas. Actualmente deben presentarse entonces esa información abierta al público que sea correctamente actualizada, o sea, de manera constante alimentadas esas bases de datos o esa publicación de información acerca de cuántas personas están privadas de la libertad en cada centro penitenciario. Y en segundo lugar, nos dice esas medidas contra el hacinamiento que la ocupación del establecimiento penitenciario por encima de las plazas será prohibida por la ley. Inclusive, nos dice la Corte Interamericana que cuando se ocupa un establecimiento más allá de las plazas establecidas previamente para que las personas penadas sean tratadas de una forma digna, pues esto puede constituir una modalidad de tortura. Otros principios nos hacen alusión, el principio 10 al acceso a la salud de los privados de la libertad, el principio 11 acerca de la alimentación, del acceso a agua potable, el principio 12 que nos habla de las condiciones de higiene y de vestido de las personas privadas de la libertad. Y también tenemos al respecto las reglas Mandela, que definitivamente son un instrumento internacional completamente dotado de esa esencia del derecho que hemos analizado hoy, es la dignidad humana. Las reglas Mandela nos hablan precisamente del tratamiento de los reclusos en las Naciones Unidas. Y aunque en principio no es vinculante, qué bueno que toda nuestra normativa se orientara al cumplimiento y a la efectivización de cada una de estas reglas, que realmente son lo que legitima una pena, un cumplimiento de la pena de forma correcta. Tenemos algunos ejemplos. La regla primera, que nos habla de que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y su valor intrínseco en cuanto ser humano. Es por ello que esta regla primera lo que hace es traducirse en una prohibición a la tortura y a los tratos denigrantes que se le realicen a los seres humanos, pues ello realmente lo que haría sería generar una responsabilidad de cada Estado. La regla número 5, que nos habla de que los establecimientos penitenciarios deben reducir al máximo la diferencia entre la vida en prisión y la vida en libertad. Pues claro, si lo que queremos es resocializar a un individuo, lo que debemos hacer es sí, proteger a la comunidad a través de la privación de la libertad de ese individuo, pero brindarle al penado o brindarle a la persona que está en un establecimiento carcelario las condiciones para que realmente pueda readaptarse a la sociedad. No como muchos autores lo han dicho, que la cárcel no implica resocializar al delincuente, sino desocializar al ser humano, porque lo que se hace es retirarlo del núcleo social y no brindarle condiciones para que pueda readaptarse nuevamente. Finalmente, esa regla 5 nos habla también del deber de que los establecimientos carcelarios lo que hagan sea brindar condiciones dignas también para población privada de la libertad que tenga discapacidades físicas o mentales. Otras reglas que llaman mi atención y son muy lindas, dotadas de ese concepto de dignidad humana, son la regla número 11, que nos habla del alojamiento, la regla 12, que nos habla de la higiene personal, la regla 19, que nos habla de la alimentación, que esa alimentación de los reclusos debe ser una alimentación sana, balanceada, en buenas condiciones. La regla 22, que nos habla de la posibilidad de realizar un ejercicio físico, deporte, por parte de los privados de la libertad. Y otras reglas como la que nos permite el acceso a servicios médicos, a sus cultos religiosos, cómo se debe disciplinar a las personas privadas de la libertad. Pero quizás una de ellas que llama mucho la atención es precisamente la regla 11, que se refiere al alojamiento. Si ustedes tienen la oportunidad, y yo les puedo compartir al finalizar la presentación, ese contenido de las reglas de Mandela para que se den una lectura breve a esos principios o esas reglas de cómo deberían ser tratados los privados de la libertad. Y la regla número 11 entonces, que habla del alojamiento, nos dice que en principio un privado de la libertad, si se le respeta su dignidad humana y se le debe respetar también su intimidad y su seguridad, debe estar alojado en una celda únicamente una persona. Y que solo en casos extremos se debe alojar en la misma celda a 2 ciudadanos o a 2 personas privadas de la libertad cuando ello no ponga en riesgo su seguridad. Pues bien, estas reglas deben ser una esperanza para que nuestras naciones en algún momento haga efectivo ese derecho a la dignidad humana de la población reclusa.
porque si lo contrastamos nuevamente con una gotica de realidad, vamos a ver entonces que aquí hay una celda, en efecto, aquí hay una celda y es una celda de paso en la que realmente está configurada para albergar unas 10, 12 personas por un término de 36 horas, pero realmente estas celdas que inicialmente están establecidas para 10, 12 personas terminan albergando 90, 100 ciudadanos de cada estado. Entonces, realmente lo que nos preguntamos es, ¿en estas condiciones se respeta la dignidad humana? Es que esto no es una foto. Esta no es una foto de un campo de concentración, esto es una foto de una estación de policía en Colombia y una estación de policía que, como les decía, es la misma que les mostré hace un poquito, hace unos minutos, que es la estación Candelaria. Esta estación queda ubicada en Medellín y lo paradójico es que queda a escasos metros de distancia de las entidades que protegen los derechos de los ciudadanos, queda a escasos metros de distancia de la personería, de la Defensoría del Pueblo, de la gobernación, de la alcaldía, del eje del gobierno municipal y departamental. Entonces, a escasos metros de esos discursos sobre derechos humanos, tenemos la realidad en la cual se vulneran de forma constante los derechos de estas personas, que reiteramos, no por el hecho de haber cometido una conducta contraria a los bienes jurídicos de otro ciudadano, merecen ser tratados de esta manera. Como conclusiones, entonces, para culminar esta charla, tenemos más bien algunas reflexiones. La primera de ellas es que si buscamos garantizar la dignidad humana, lo que debemos hacer es propender por un derecho penal liberal, no un derecho penal expansionista que busque aumentar y aumentar y aumentar las penas, sino por el contrario, un derecho penal en el que realmente prime el individuo y sus garantías, sus derechos fundamentales. En un segundo lugar, hablamos entonces, ahora sí, de la dignidad humana como un verdadero muro de contención al poder punitivo estatal. Pues ese poder de punición que tiene cada estado se puede desbordar si el discurso, si los argumentos, si los derechos de los ciudadanos no se protegen de manera estricta como debe realizarse. Y en un tercer lugar, tenemos que es necesario que armonicemos todos estos derechos con nuestra realidad penitenciaria. Es necesario armonizar la dignidad humana con la realidad penitenciaria que vivimos en cada uno de nuestros estados. Pues esta realidad que yo acabo de mostrar no es únicamente la realidad colombiana, claro que no. Esto se presenta en toda nuestra región, en la que establecimientos carcelarios con capacidad para albergar 100 ciudadanos